Por lo tanto, esperemos que no sea mayor el número de muertos. Hasta el momento se ha hablado de 4, pero por lo que estamos viendo y lo que nos estás reportando, Salvador, es un número mucho mayor de automóviles con probablemente varias personas a bordo. Esperemos que lograran salvar la vida, esperemos que lograran salir de los automóviles antes de que el fuego los hiciera volar, los hiciera estallar. Una tarde trágica en la Ciudad de México. Vamos a tener más adelante comunicación con nuestro compañero Salvador Maceda, que se encuentra en tierra, se encuentra justo en el lugar de los hechos. Estas son imágenes en vivo del aeropuerto, del helicóptero de Fuerza Informativa Azteca. Imágenes, las primeras imágenes, desde luego, inmediatamente después de este fatal, tremendo accidente en el centro de la Ciudad de México. Una avioneta, varias versiones sobre la procedencia de la avioneta. Alguna versión indica que se trata de una avioneta oficial de la PGR con 5 pasajeros a bordo. Otra avioneta dice que se trataba de un jet privado procedente de San Luis Potosí, pero lo cierto es que provocó una tragedia. Lo cierto es que dejó ya un número indeterminado de muertos, de personas que iban en sus vehículos, regresando a casa, saliendo de la oficina, en esta vía que a esta hora de la tarde siempre está congestionada en esta zona, y se encontraron de pronto envueltos por el fuego. Le comento que algunas versiones indican, o por lo pronto la Secretaría de Gobernación indica que esta es una avioneta. Déjeme darle mayores datos, algunos que empiezan a fluir con más precisión. Una avioneta tipo Learjet, la matrícula X a la Secretaría de Gobernación, procedente de San Luis Potosí. Se sabe que se declaró esta emergencia a las 6:40, fue el accidente, 6:40 de la tarde, a 5 kilómetros del aeropuerto Benito Juárez. La avioneta empezó a declararse en emergencia con un desperfecto, no pudo más, no pudo llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y se estrelló en Periférico y Palmas, provocando esta tragedia, esta enorme bola de fuego que de inmediato abrazó, consumió los vehículos en los que las personas pues iban ya de regreso a casa. La hora de regreso, la salida de las oficinas, hubo nerviosismo en los edificios. Muchísimas personas nos llamaron precisamente de los edificios de oficinas aledaños por el temor a que el fuego se propagara precisamente hacia las torres. Son torres enormes de departamentos y torres enormes de oficinas en esta zona de la Ciudad de México. No fue así, se quedaron sin energía eléctrica, de inmediato empezaron a ser desalojados todos estos edificios. Esto es precisamente lo que está sucediendo justo en este momento. Allí estuvo de inmediato Fuerza Informativa Azteca con las imágenes que le acabamos de presentar de hace unos minutos, y estas son imágenes en vivo, ya con el fuego controlado por parte de los elementos de protección civil y de los bomberos, los automóviles calcinados, muchísimo nerviosismo en la zona y desde luego el penoso reconocimiento de las víctimas que pudo haber dejado, todavía con un número impreciso, el número de víctimas que pudo haber dejado este accidente sobre Periférico y Palmas. Es lo que está sucediendo esta tarde trágica en la Ciudad de México. Soy Javier Alatorre, le estaremos informando.